Hola, soy Marcelo Acosta y soy el tercer año de profesorado de educación secundaria en geografía. Hola, mi nombre es Sabrina Meneses y también soy alumna del tercer año del profesorado de educación secundaria en geografía. Y bueno, estamos realizando esta exposición virtual para abordar la temática referida al clima, que ahora mi compañero va a proceder a explicar los diferentes ítems a abordar. Básicamente vamos a hablar sobre el concepto de clima, por qué es importante enseñar el clima en el nivel secundario y también vamos a trabajar con diferentes material cartográfico y visual para dinamizar más la exposición. Bueno, yo voy a hablar sobre los climas, el cual es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona. En este sentido, para Contreras Arias, el clima es el conjunto de características que definen el estado de la atmósfera y de la distribución de los fenómenos meteorológicos a través del año en un lugar de la superficie de la Tierra. Al mismo tiempo, el clima puede ser estudiado desde perspectivas históricas, paleoclima, para comprender los procesos de formación de nuestro planeta, entre ellos el origen de la vida, o desde perspectivas proyectivas para elaborar predicciones y comprender los procesos puestos en marcha en material ambiental en la actualidad. Por otra parte, el clima es un factor de importancia en la planificación de las actividades humanas, sobre todo en aquellas que requieren de condiciones ambientales específicas y previstas, como la agricultura. Por ella es las alteraciones de los cambios climáticos y el calentamiento global que pueden resultar tan nocivos para la vida humana. En la actualidad, la humanidad vive en condiciones históricas que se caracterizan por los cambios acelerados, así como los avances científico-tecnológicos y el nuevo orden mundial, lo cual ha llevado a múltiples problemas ambientales que hoy dan origen a una complejidad en la comprensión de la realidad geográfica, razón por la cual se hace necesario trascender la enseñanza descriptiva, determinista y enciclopedista hacia una enseñanza que incentive el pensamiento creativo y crítico. Esta problemática se evidencia también en los saberes de la climatología que vamos a tratar en este caso. Como habíamos dicho anteriormente, esta problemática se evidencia también en el saber de la climatología, porque tanto las discusiones nacionales como internacionales sobre el aumento de las lluvias, los incendios a causa de las oleadas de calor que asolan algunas localidades han llevado a poner atención al fenómeno de cambio climático, del cual ahora los gobiernos están empezando a tomar conciencia sobre las implicaciones que estos cambios en el clima traen a las poblaciones y además sus efectos tanto en los aspectos políticos como económicos. En este sentido, desde la problemática de la geografía crítica, Milton Santos plantea la necesidad de cambiar los modos de enseñanza, el saber climatológico, por una enseñanza en la cual se suma una postura crítica frente a la realidad y frente al orden constituido, en pos de una transformación de la realidad social, postura que tiene en cuenta los aspectos políticos del contenido científico y permite mirar el saber geográfico como una arma de lucha por una sociedad más justa. Desde esta mirada se busca que los estudiantes puedan comprender la realidad social y también transformarla. Por otra parte, desde la perspectiva ambiental, la geografía hace un llamado a la enseñanza de la geografía que privilegie la reflexión y el conocimiento de las problemáticas actuales, siendo una de ellas el cambio climático, tal como lo propone Bocco y Urquijo, quienes expresan que la geografía debe reformular sus objetivos y contenidos de investigación de cara a las problemáticas espaciales contemporáneas marcadas por las implicaciones del cambio global, no solo del climático, y sus consecuencias o respuestas a escala local, regional y nacional, o sea, a sus diferentes escalas de análisis. Antes de adentrarnos específicamente a la temática referida al clima, vamos a aclarar y desglosar ciertos términos que causan confusión a la hora de referirnos al clima. De esta manera, uno de ellos sería la temperatura, que es entendida como una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Las características que podemos rescatar de la temperatura se refieren a que la transmisión de calor se realiza mediante tres procesos. Uno de ellos es la radiación, que se entiende como la transferencia de calor de un cuerpo al otro sin que exista un contacto entre ellos y se efectúa a través de ondas que se transmiten en todas las direcciones. La segunda cuestión sería la convección,
que es entendida como la transmisión de calor por el contacto entre dos cuerpos sin que haya una transferencia de materia. Así, un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío y le transmite calor. Y el tercero sería la conducción, que es un proceso mediante el cual un cuerpo transmite calor al desplazarse. Es así que para medir la temperatura se utilizan los termómetros, los cuales en su mayoría se basan en el principio de la dilatación y contracción que sufren los cuerpos por acción del calor. Estos se dividen en líquidos, que tenemos acá en la imagen, que son aquellos que se basan en la contracción y dilatación que sufre el volumen de un líquido encerrado en un depósito. Los líquidos más usados son los más conocidos, el mercurio y el alcohol. Otros serían los metálicos, que se basan en la expansión y contracción que sufren los metales por el cambio de temperatura, consistiendo en dos láminas metálicas que tienen diferente coeficiente de dilatación, los cuales están soldados. Y finalmente tenemos los eléctricos, que es el último con el que estamos habituados hoy en día, que son aquellos en los cuales el elemento sensible es el alambre de metal cuya resistencia eléctrica varía mucho con la temperatura. O también son a pilas termoeléctricas en las que las soldaduras se mantienen artificialmente con una temperatura constante. De esta manera, si hablamos de temperaturas, resulta importante referirnos a las escalas termométricas más utilizadas, las cuales son Fahrenheit, la cual fue propuesta en 1724 por el físico alemán Gabriel Fahrenheit, que estableció la temperatura de 32 grados como punto de fusión del hielo y 212 grados como punto de fusión de ebullición del agua. La segunda escala sería la Celsius, que fue establecida en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius, quien señaló 0 como punto de fusión del hielo y 100 grados como punto de ebullición del agua. Y la última escala sería la Kelvin, que fue propuesta por William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, a principios del siglo XX y consiste en añadir 273 grados a la escala Celsius. La medida elemental de la temperatura es aquella que se hace en un momento dado, lo cual permite establecer la temperatura media diaria, resultando el promedio de las temperaturas tomadas a lo largo del día. Así es que a partir de la temperatura media diaria se pueden establecer las temperaturas medias mensuales y anuales. Otro concepto fundamental de la termometría es la llamada amplitud térmica, entendido como la diferencia entre temperaturas máximas y mínimas en un periodo y lugar. Además, la amplitud media anual es la diferencia entre la media del mes más cálido y la media del mes más frío. Esta amplitud refleja la influencia de la oceanidad o de su continentalidad. Los valores de las amplitudes térmicas están influidos por una serie de factores, entre los cuales tenemos la latitud, ya que la cantidad de radiación recibida a lo largo del año va a incidir de manera considerable en la amplitud térmica. Otra sería la cercanía al mar, también llamada oceanidad, que es otro de los factores que influyen en la amplitud térmica, ya que la diferente capacidad calorífica del mar con respecto a la Tierra permite que el mar modere la temperatura de los continentes. Además, tenemos la continentalidad, que es el factor inverso al de la oceanidad y genera amplitudes térmicas elevadas, y la nubosidad, que influye de manera notable en la amplitud térmica diaria, determinando que los días nublados la amplitud térmica no sea muy alta, mientras que por las noches las nubes impiden que la radiación de onda larga de la Tierra se pierda. Otro concepto importante a abordar sería aquel que se refiere a la humedad atmosférica, la cual es entendida como la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Este contenido de vapor de agua de la atmósfera varía ampliamente a lo largo del espacio y del tiempo. Así vemos como prácticamente es inexistente en las regiones áridas y frías y alcanza por otro lado el 4 al 5% del volumen de la atmósfera en las regiones cálidas y húmedas de la zona más precisamente ecuatorial. En el caso de la humedad atmosférica, esta se mide a través de dos instrumentos, que sería el higrómetro y el ciclómetro. En el caso del higrómetro se basa en el alargamiento o acortamiento que experimentan los cabellos humanos a mayores o menores niveles de humedad atmosférica. Y en el caso del ciclómetro, este consiste en dos termómetros, uno seco y el otro con un depósito de mercurio humedecido con un tejido impregnado de agua. Bueno, otro término importante a aclarar sería que es referido a la presión atmosférica, que se entiende como el peso ejercido por los gases de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, la cual alcanza una cifra cercana a los 5.000 billones de toneladas. Esta presión atmosférica no es constante y varía por diferentes factores tales como la temperatura, la altura y la humedad.
En el caso de la temperatura, la presión varía debido a que a una mayor temperatura las moléculas de aire se dispersan y la densidad del mismo disminuye produciéndose un descenso de la presión atmosférica. Por el contrario, cuando la temperatura disminuye, las moléculas del aire tienden a contraerse, aumentando su densidad y también aumentando la presión. En el caso de la altura, a medida que descendemos, la presión disminuye. Esto se debe a que en la parte baja de la atmósfera se concentra la mayor parte de las masas. Y en el caso de la humedad, esta se produce debido a que la densidad del vapor de agua es menor que la de los otros gases que integran la atmósfera. De allí que la presión atmosférica sea menor cuando la atmósfera presenta un mayor porcentaje de humedad. Y el instrumento que utilizamos para medir la presión atmosférica se denomina barómetro, lo tenemos ilustrado en la diapositiva. El último término importante a desarrollar es aquel que se refiere a las masas de aire, que pueden ser definidas como una gran porción de aire cuyas propiedades físicas, en especial la temperatura, contenido de humedad y gradiente vertical de temperatura, son más o menos uniformes en una extensión horizontal de varios centenares de kilómetros. Es así que las masas de aire dependen de la superficie sobre la cual se forman, las cuales se encuentran en su mayor parte en regiones anticiclónicas, donde el aire circula lentamente y adquiere las características de la temperatura y humedad de dichas regiones. Vamos a observar que las principales masas de aire son masa de aire ártica o antártica, en la cual se origina aproximadamente en los polos, sobre las aguas del océano Ártico y los casquetes del hielo de Groenlandia y la Antártida, que podemos observar en la imagen. Las masas de aire polar continental se generan sobre las zonas subpolares continentales ubicadas entre 55 y 65 grados de latitud, especialmente en las zonas centrales de Asia y Canadá. En el caso de las masas de aire polar marítimas, estas se forman sobre las zonas subpolares oceánicas, especialmente en las zonas septentrionales de los océanos Atlántico y Pacífico y en las regiones oceánicas frías del hemisferio sur. En el caso de la tropical marítima, esta se origina en los océanos de la zona subtropical de alta presión y presenta temperaturas cálidas de alta humedad. En el caso del tropical continental, este se forma sobre los continentes de la zona subtropical de altas presiones tanto en el hemisferio norte como en el sur y se caracterizan por su alta temperatura, su estabilidad y poca humedad. Finalmente, el ecuatorial, este se genera sobre los océanos de la zona ecuatorial, caracterizándose por poseer altas temperaturas, alto contenido de humedad y gran inestabilidad. Teniendo en cuenta su comportamiento termodinámico, las masas de aire se pueden dividir en frías y cálidas. De esta manera, las masas de aire, a medida que se alejan del lugar de origen, van sufriendo cambios en sus condiciones de temperatura y humedad, debido a que la influencia que reciben de la superficie del suelo, que en realidad sería una masa de aire que puede calentarse al pasar de una superficie fría a una superficie más cálida. Esta disminución de la humedad de las masas de aire se produce como consecuencia de la condensación del vapor de agua y la posterior precipitación que se genera. Cuando dos masas de aire de diferentes características se encuentran, no se mezclan, sino que se empujan produciéndose los denominados frentes meteorológicos, los cuales son los frentes cálidos, que se produce cuando una masa de aire caliente procede de la zona tropical, empuja a una masa de aire frío. Una vez pasado el frente, la lluvia cesa, las nubes se disipan, la caída de presión finaliza y el viento cambia nuevamente de dirección. En general, la velocidad del desplazamiento de un frente cálido oscila entre 20 y 40 km por hora. En los mapas meteorológicos, los frentes cálidos son representados por una línea roja continua o con una línea negra con semicírculos que nos señalan la dirección en la que se mueve el frente. En el caso del frente frío, se produce cuando las masas de aire frío procedente de una sola polar empuja una masa de aire cálido que viene de la zona tropical. En los mapas del tiempo, el frente frío es representado con una línea azul continua o con una línea negra con triángulos que señalan la dirección del desplazamiento. Después tenemos el frente ocluido, que se produce cuando un frente frío alcanza a un frente cálido, por lo cual la masa de aire cálido queda atrapada entre dos masas de aire frío, de tal manera que se ve obligada a ascender, produciéndose nubosidad de tipo cumuliniforme y precipitaciones intensas, pero de corta duración.
Los frentes ocluidos se presentan en los mapas de tiempo como una línea violeta con triángulos y semicírculos alternados que indican la dirección en la que se mueve el frente que podemos observar en la imagen. Después tenemos el frente estacionario, que se produce cuando dos masas de aire se encuentran sin que se produzca un desplazamiento de ninguna de ellas. En general, las condiciones atmosféricas son similares a las de una de frente cálido. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Habiendo abordado estas palabras claves al referirnos a la temática del clima, vamos a adentrarnos al estudio de las esferas que componen el planeta Tierra, donde se llevan a cabo los procesos de cambio climático. Entonces debemos realizarnos la siguiente pregunta: ¿por qué la Tierra es el único planeta en el sistema solar en el que se sabe que existe la vida? La razón principal es la atmósfera de la Tierra, ya que los organismos necesitan los gases de la atmósfera para vivir. El agua también es esencial para la vida. Es así que la atmósfera es entendida como el conjunto de gases y aerosoles que constituyen la capa más externa de la Tierra. Las principales características de la atmósfera recaen en que es vital para la vida, resultando una envoltura gaseosa que rodea nuestro planeta, estando unida a él gracias a la fuerza gravitatoria, así como también se constituye por varios gases y partículas de polvo. Por otra parte, también es poblada por diversos microorganismos que estarían ubicados en la troposfera. Gracias a ella existen diversos fenómenos atmosféricos como las nubes, las lluvias, el viento, los rayos, entre otras. Además, protege al planeta de numerosos impactos de meteoritos que son desgastados al entrar dentro de ella. Al haber descrito la atmósfera, vamos a describir la troposfera, de la cual se encuentran separadas entre sí por las capas de transición en las cuales la temperatura permanece constante con la altura y se denomina tropopausa. La troposfera está en contacto con la superficie terrestre extendiéndose 12 kilómetros de altitud, alcanzando 16 kilómetros en la zona ecuatorial aproximadamente y 8 kilómetros en la zona polar. En ella se concentra la mayor parte de vapor de agua atmosférico y se producen todos los fenómenos meteorológicos. Su temperatura disminuye con la altura y se denomina gradiente vertical de temperatura. La temperatura de la troposfera oscila entre 15 grados centígrados en promedio en la superficie hasta unos 55 grados centígrados en el límite superior. Se puede decir que es la capa más densa de la atmósfera y en ella se concentra el 75% del aire. En la estratosfera tiene un límite superior a la estratosfera que se localiza entre unos 50 kilómetros de altitud y su temperatura se mantiene en aproximadamente 0 grados. Se extiende desde los 15 hasta los 50 kilómetros de altitud, formada por capas horizontales de aire. Además tiene poco vapor de agua, por lo que no se presentan fenómenos ligados a la humedad. Su temperatura aumenta con la altura hasta alcanzar unos 30 grados centígrados y a unos 35 kilómetros aproximadamente. Este aumento de temperatura produce la presencia de la capa de ozono, la cual absorbe gran parte de la radiación ultravioleta. En el caso de la mesósfera, esta tiene un límite superior que se encuentra entre unos 80 kilómetros y se extiende desde los 50 hasta los 80 kilómetros de altitud. Su temperatura decrece con la altura hasta unos menos 100 grados centígrados. Se producen nubes noctilucenses a los 90 grados de altitud formadas por polvo cósmico cubierto por hielo. Y la última esfera a abordar es la esfera, es la exósfera, la cual se encuentra por encima de los 500 kilómetros de altitud y se extiende hasta confundirse con el gas interplanetario. Es poco más densa y algunas partículas neutras adquieren una velocidad suficiente para superar la atracción de la Tierra, que se escapa al espacio exterior. En el caso de América podemos encontrar 4 tipos de climas. Ellos son frío, templado, cálido y desértico. Bien, con respecto al frío, el frío nival que se desarrolla en una franja sobre el mar glaciar ártico desde Alaska hasta la península de Labrador, continuando por las islas hasta Groenlandia. Las características esenciales es la de tener inviernos sumamente largos con temperaturas medias entre 30 y 40 grados bajo cero, con mínimas absolutas mucho más bajas. Es así que gran parte de las islas árticas nunca se ven libres de hielo, donde los veranos son cortos y las temperaturas medias suben hasta los 10 grados en la parte meridional.
Y bien, así como también tenemos lo que sería el frío oceánico, que se encuentra en América del Norte en una angosta franja litoral de Alaska y Canadá. En Sudamérica del Sur se halla en la región meridional de Chile y en los Andes patagónicos fueguinos. La amplitud térmica es reducida. Predominan los vientos del Pacífico que originan abundantes precipitaciones, especialmente en el invierno. Después tenemos el frío continental que se desarrolla en América del Norte, al sur del clima frío nival, en una extensa zona que va desde el Atlántico hasta las montañas rocallosas, donde los veranos resultan cálidos y inviernos muy rigurosos. Por otra parte, podemos encontrar los climas cálidos que se encuentran en América Central y el Caribe, una pequeña parte de América del Norte y gran parte de América del Sur. Tiene una baja amplitud térmica, temperaturas medias anuales elevadas y tiene precipitaciones abundantes todo el año y se dividen en ecuatoriales, tropicales y subtropicales. Después tenemos lo que sería los climas desérticos que podemos encontrar, desértico cálido que se extiende de Estados Unidos, en México, en las cuencas interiores, en América del Sur, en una franja que desde Ecuador bordea la costa pacífica de Perú, Chile, parte de Bolivia y Argentina. Se caracteriza por la falta de precipitaciones, ya que en general llueve menos de 200 milímetros. Durante el día las temperaturas pueden superar los 40 grados y durante la noche la rápida irradiación provocada por la falta de humedad hace descender las temperaturas por debajo de 0 grados. Al mismo tiempo tenemos el clima desértico frío que se localiza en América del Sur, en la meseta patagónica. El clima frío con fuertes vientos del oeste que Al mismo tiempo tenemos el clima desértico frío que se localiza en América del Sur, en la meseta patagónica. El clima es frío con fuertes vientos del oeste que al encontrarse con la barrera andina descargan su humedad en ella, pasando a esta región como vientos fríos y secos. También en cuanto al clima templado oceánico, que aparece en el litoral pacífico septentrional de Estados Unidos y América del Sur, en el centro de Chile, se caracteriza por la influencia marina, la reducida amplitud térmica entre el verano y el invierno y las precipitaciones que son abundantes. Con respecto al clima, tenemos el templado de transición, se halla al este de Estados Unidos y en América del Sur en la llanura pampeana. Se distingue por una mayor amplitud térmica entre las dos estaciones extremas, siendo los veranos cálidos y los inviernos suaves. Suelen producirse bruscos descensos de temperatura debido a los vientos fríos polares que al no tener obstáculos se llegan hasta esta zona. La temperatura en esas ocasiones baja a menos de 0 grados. Por último tenemos el clima templado continental que se encuentra en América del Norte al oeste del clima templado de transición en América del Sur de la región de las sierras pampeanas, argentinas, y las temperaturas son más o menos similares al clima templado de transición.